Hola a todos, vamos a resolver lo que es una práctica que me pidieron ayuda, que es del licenciado Romero, ¿no? Montaño Romero. Y la cuestión es esta, nos dice, ¿no? Dada la relación definida tantos tantos, se pide determinar si es relación, es función, si esta relación es función y determinar el dominio e imagen, etc. Entonces, lo que vamos a aprender en este video es determinar cuándo es una relación es función y cuándo no lo es. Ok, entonces, lo primero que hay que saber, una relación va a ser función solo cuando, por ejemplo, acá tenemos f a por b. Esto no hice un video, pero es algo sencillo. ¿Qué significa a por b o qué significa más que todo esta partecita? ¿Qué significa esto? Aquí, esta es la clave para entender. O sea, tan solo esta cosita a veces puede cambiar el problema. Esto hay que entender muy bien. A veces va a estar f a por a. En este caso está a por b. Entonces, ¿qué significa? Estos a, lo que es a y lo que es b, son conjuntos. Conjuntos de elementos, que en este caso que va a ser funciones, porque las funciones funcionan con números, entonces van a ser conjuntos de números. Y esos conjuntos de números, bueno, cada uno de ellos se va a multiplicar. Cada uno de ellos. A ver. Ok. Ahora, el orden es muy importante. El orden. Aquí dice A por B. Entonces, lo que nos dice que A va a ser el conjunto o el eje X, ¿no ve? Como aprendimos, el eje X. Antes en el colegio vimos, ¿no ve? Cuando hicimos gráficas o lo que sea. El eje que está horizontal, que es esto, ¿no? Que está horizontal es X. Y el que está vertical, o sea, para arriba, ese es eje Y. Entonces, aquí importa mucho el orden. El primer conjunto que aparezca en la multiplicación, ese va a ser el eje X. Y este el eje Y. Entonces, A va a estar en el eje X y en el eje Y va a estar B. Listo. Ahora, ¿qué elementos tengo de A y qué elementos tengo de B? Entonces, aquí está. Entonces, en A tengo A, B, C, D. Bueno, en este caso no son números. Vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver A. Aquí está A. Aquí está B. Aquí está C. Y aquí está D. Ahí está, los cuatro elementos que tenía. Ahora toca B, que es 1, 2, 3. Entonces, eso aquí está. 1, 2 y el número 3. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vamos a hacer líneas horizontales de lo que es todos los elementos de B. Y luego líneas verticales de los elementos de A. Y listo. Ahora, ¿qué significan estas intersecciones que tenemos aquí? A ver.
Ya. Estos puntitos, este punto, ¿no? Estos puntos de intersecciones son puntos. ¿Y qué es un punto? O sea, matemáticamente hablando, un punto es una posición X y Y, o sea que está determinado por dos números. Esos dos números, y ahí está. Entonces, uy, aquí está. Cursor, listo. Por ejemplo, este de aquí, ese punto, ¿qué, ¿qué nombre sería de ese punto? Ese punto sería, o sea, primero siempre va los números X, los números, o sea, que están en el eje X, así hablando, X. Primero viene lo que sería, lo que está, ¿no? A. ¿Ve? Está chocando la línea de A, esto, ¿no ve? Toda esta línea vertical es de A. Y está chocando con esta línea que es de 1, ¿no ve? Entonces, ese punto se le llama A,1. Ahora, el que sigue, el que sigue va a ser, ahora está chocando con la línea con lo que es la línea de A, y ahora está con la línea de B chocando, ¿no? Que es ese punto, este punto. Entonces, ese punto se va a llamar A,2. Este punto se va a llamar A,2. Y luego el que sigue el más arriba, A,3. Más arriba, ¿no? Que estaba aquí. Listo, así. Todos podríamos hacer de la misma manera. Por ejemplo, escogeré un número al azar, o sea, un punto. Por ejemplo, este. ¿Qué nombre sería de este punto? Nuevamente, nosotros tenemos que fijarnos qué línea, o sea, es la línea de D, ¿no ve? Siempre primero nos tenemos que fijar en qué elemento es de aquí, ¿no? Del eje X. Y en este caso es D, o sea, esta línea recta viene de D. Por lo tanto, entonces lo primero que viene es la letra D. Luego, coma. Ahora, ¿qué viene? Con la línea de 3 es la intersección. Entonces, D, 3. Ahí está, eso nomás. Es todo lo que deberían saber de A por B, ¿no? De multiplicación cartesiana se le llama esto. Cuando nos piden, digamos, A por B, tengo los conjuntos A y los conjuntos B, entonces quiero que me determines el conjunto A por B, ¿no? Entonces tendría que poner ahí, ¿no? Abrir una llave, ahí. Entonces justamente así, ¿no? Por ejemplo, de A primero voy a poner y voy a seguir. Tal como sabemos, ¿no? Determinar todos los puntitos voy a poner. ¿Qué puntito sería? A,1. Luego más adelante va a estar A,2. Más adelante va a estar A,3. Listo, ya hemos terminado lo que es esto, ¿no? Estos puntos de aquí. ¿Qué puntos siguen? Estos de aquí. Entonces, ¿qué viene? Por ejemplo, este, B,1. Entonces tendría que poner B,1, B,1. Listo. Otro B,2. El que le sigue, ¿no? Más arriba. Que era este. B,2. Y así podría continuar. Al fin, todito tengo que poner. En realidad es fácil poner, ¿no? Pero ya se entiende la idea. Esto va a llegar hasta D,3. Y eso es todo de multiplicación cartesiana. Entonces, eso es todo lo que hay que saber. Ahora, nosotros, ahora ya he explicado lo que es la multiplicación cartesiana. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Entonces, esto
esta U, que está en modo horizontal, significa incluye o está incluido. Por ejemplo, ¿qué sería esto? La F, o mejor dicho, A por B, está incluido en F. O sea, podríamos decirlo algo así como que pertenece, pero A por B está incluido en F. Eso más que todo nos quiere decir. Entonces, viendo esto, lo que tienen que tener en cuenta es que las multiplicaciones, los puntitos que hemos, ¿no ve? Que sacamos de aquí, por ejemplo, A1, de C1, ¿no ve? Cualquiera de esos puntos que hay aquí, cualquiera de estos puntos que hay aquí, ¿no ve? Tal como dije, un punto, un punto se determina por XY, ¿no? XY. ¿Ya? XY. Por ejemplo, este D era un elemento del eje X, ¿no ven? Este D. Luego este 3 es un elemento del eje Y. Entonces, ahí está. Entonces, estos puntos van a pertenecer a lo que es la función f. Van a pertenecer cualquiera de esos puntos aleatorios. No van a ser todos, pero algunos de ellos sí van a estar. Entonces, eso es todo lo que hay que saber. Listo. Ahora, entonces, esta f también va a ser un conjunto, ¿se parece? Va a ser un conjunto. ¿Por qué? Porque conjuntos o una multiplicación de conjuntos está siendo incluido en otro conjunto, que esto es f. Se le podría representar así, f. Entonces, y miren, justamente, aquí nos dice f. Lo voy a recortar. Este f, sus puntos de ahí, ¿no? Vamos a llamarles puntos. Esto, 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, este punto A1 pertenecen a lo que es A por B, ¿no ve? Que justamente, ¿no ve? Que cuando hallamos aquí está A,1. El B,2 ya podríamos determinar igual, que es aquí, ¿no? El B,2, ¿no? B2. Entonces, así toditos podríamos determinar. Entonces, ahí está la función, ¿no? Que el A por B, la multiplicación cartesiana A por B, define más que todo, o esos puntos están en la función o relación f. Ahorita vamos a determinar si es función, es lo que nos pide. Esta f es una relación. ¿Por qué? Porque ya tenemos puntitos. Está en modo, ¿cómo se dice? Extensión. De forma extensión está cada punto. Entonces, ahora lo que nos pide es determinar si esta relación es función. Entonces, a ver, las condiciones para que una función o una relación sea función es esta. Yo aquí voy a determinar, a ver, aquí está. Esto va a ser mi conjunto A y este va a ser mi conjunto B. Entonces, en A que tenía, que justamente está aquí, están A, B, C, D. Listo. Ahora toca DB, que es 1,2,3. Ya. Primera condición para que esto sea función. Primera condición.
que cada elemento, cada uno de estos de A, cada letra, cada elemento, tienen que tener su correspondencia. O sea que tienen que tener su llegada en el conjunto B. Toditos. ¿Ya? Cada uno tiene que tener solo uno. Esa es la primera condición, ¿no? Que tiene que tener solo una llegada. Por ejemplo, este A1, entonces ya lo he hecho su llegada, ¿no? A hasta el 1. Ahora toca B2, entonces este B al 2. Ahí está. Tiene su correspondencia, que es 2. Ahora de C, también en el número 2. Tiene su correspondencia. El D también tiene su correspondencia, que es aquí en el 1. Ahora, entonces, a ver, lo escribiré aquí. Primera condición. Cada elemento de A tiene que tener una correspondencia en B. Una y solo una. Y solo una. No tiene que tener más de dos correspondencias. Una y solo una correspondencia en B. Ahora, ¿qué toca? Segunda condición. Todos los elementos de A tienen una correspondencia. Tiene que tener una correspondencia. Parecen sinónimos, pero es diferente. Por ejemplo, cada elemento de A tiene tener una y solo una correspondencia B. Segunda condición, todos los elementos de A tienen una correspondencia. Parecen sinónimos, ¿sí? Pero esto se le puede entender, esta es la primera condición, que no tiene que tener un elemento, no tiene que tener más de dos correspondencias. A ver, lo pondré mejor así. No debe de tener más de una correspondencia en B. Primera condición, cada elemento sí, esa es. Entonces, este elemento A tiene una correspondencia, ¿no? Tiene una correspondencia en 1, ¿no? Así que tiene una correspondencia. A ver qué he escrito aquí. Cada elemento de A no debe de tener más de una correspondencia en B. Listo. Segunda condición. Todos los elementos de A tienen correspondencia. Listo. Entonces A, y nos damos cuenta que solo tiene una, ¿no ves? Solo tiene una correspondencia. O sea, no tiene más de una. Entonces, por lo tanto, cumple la primera condición, ¿no? Esta B, entonces, estamos comprobando con toditos, ¿no? Esta B también solo tiene una correspondencia que es 2. Esta C también solo tiene una correspondencia que es 2. No importa si le llegan no importa si le llegan a este 2, por ejemplo, ¿no? El B y el C, o sea, si le llegan dos correspondencias al 2, no importa. ¿Cuál es la condición? Que los elementos de A tengan una correspondencia o que no tengan más de una correspondencia, ¿no? Es la condición. Los elementos de A, ¿no? Estos son los elementos de B. Estos son los de A. Entonces, este C tiene una correspondencia.
¿Tiene más de una correspondencia en el conjunto B? No, entonces está bien. Este D tiene una correspondencia, que es el 1. ¿Tiene más de una? No. Por lo tanto, cumple la primera condición, ¿no? La primera condición. Ahora, la segunda condición es más global respecto a todo el conjunto de A. Todos los elementos, o sea, todos los elementos, y en nuestro caso tenemos A, B, C, D. Tenemos 4 elementos. Entonces, todos los elementos de A tienen una correspondencia en A. Digo, en B. Y si cumplen, ¿no ve? Todos los elementos, o sea, todos los elementos A, B, C, D tienen una correspondencia en B. Entonces, como cumple las dos condiciones, entonces es función. Cumple las dos condiciones. Por lo tanto, es función. Listo, ya hemos terminado. Ahora, cabe recalcar lo que es la primera condición. Viene acatado a lo que es esto. ¿Y a qué me refiero con que acatado? Esto es A, ¿no ve? Nos dice A por B. Entonces la condición, ¿ve? Por eso cada elemento de A tiene que tener una correspondencia en B. Entonces, esta A es importante, ¿no? Esta A tiene que tener correspondencia en B. ¿Ve? Toditos AA. ¿Qué hubiese pasado si me hubiera dicho en vez de A por B, me hubiera dicho F incluido en C por D? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces las condiciones se aplican en C, y este sería correspondiente en D, ¿no? Entonces mis condiciones, o sea, cada elemento de A ya no va a ser, ¿no? Si fuese C por D, sería cada elemento de C no debe de tener más de una correspondencia en D, ¿no? D. Así sería. Entonces, estas condiciones están acatadas respecto a lo que vamos a tener. Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí era A por B. Por esa razón, aquí en vez de... Aquí lo importante es el A. Las condiciones están aplicadas a lo que es A. Y más adelante vamos a ver que este A, lo que es el primero, ¿no ve? Lo que es A se le va a denominar como dominio. Entonces, ahí está A por B. Entonces, eso era bueno recalcar. Entonces, a ver, ¿qué más me dice? No he terminado, creo, ¿no? El ejercicio. Ahí está. Y determinar el dominio e imagen de la relación. Entonces, tal como dije, aquí no ve, en un principio dije que A es X y B es Y. Si ustedes se acuerdan, en funciones, las funciones están más que todos, ¿no? Y igual a 2x, digamos, ¿no? 2x. ¿Cuál es el dominio de esto? Son las x. ¿Cuál es el rango o imagen? Es la y. Entonces, ahora, como dije, ¿no ve? Que ahora A va a ser X, ¿no? Aquí A va a ser X, dije. Entonces, ¿qué va a ser el dominio? Aquí, ¿no ve? Pues más o menos vamos a tener A y aquí va a ser B, ¿no? Esto me lo he inventado. Este y igual a 2x me lo he inventado. Es una función cualquiera, o sea, una función lineal. Entonces, a eso me refiero. Que x, aquí no, esto importa, por eso importa el orden, ¿no? El A por B importa el orden. Entonces, todos los elementos de A son el dominio. Y todos los elementos de B son la imagen.
Entonces, lo que nos dice es, determinar el dominio e imagen de la relación y o función, graficar. Entonces, el dominio, ya saben, siempre va a ser las X, ¿no? Los que están primero en los puntos, ¿no? Y esos primeros los puntos son lo que es los elementos de A. Por lo tanto, dominio es igual a A, que esto es igual a sus elementos A, B, C, D. Listo. Imagen, que es igual a B, y esto es igual a sus elementos, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, a eso se refiere. En una relación o función, que sería aquí, ¿no? Esta relación F, los elementos que vienen primero, los que están en cada punto, ¿no ve? El elemento que va primero en esto, ¿no ve? C y D, ¿no ve? Cada uno de esos es el dominio. O sea, son elementos del dominio. Y lo que está después, segundo, ¿no? Que como sería el 1, el 2 igual nuevamente, y el 1, esos son imágenes. Entonces, ahí está. Ojo aquí. Miren el error que he cometido. Más bien me di cuenta. Entonces, el error que cometí. Las imágenes. Este 1 he puesto, ¿no? Aquí está. 1. Este 2 también puse. Aquí está. El 2 se repite nuevamente, pero no voy a poner de nuevo. El 1 también se repite de nuevo, pero no voy a poner de nuevo, porque ya está 1 y 2. Ahora, el 3 en todo lo que es la relación no está. Bien. El número 3 en toda la relación no está. Y ese número 3, el número 3 pertenece a lo que es al conjunto de B, ¿no ve? Pero no está perteneciendo a lo que es la función o relación F. Entonces, ese número no tendría que poner. Este 3 lo tengo que borrar. La imagen sería 1, 2. El dominio sería por A, B, C y D, ¿no ve? A, B, C y D. Están los tres. Entonces, en aquí, B, esto no sería igual, ¿no? Imagen no es igual a B, porque no está el 3. Entonces, imagen directo. Entonces, esto, ignórenlo de una vez. A. Ya no lo pongan. Van a poner dominio viendo los elementos que tenemos aquí. Aquí está A, entonces puse A. Aquí está B, entonces puse B. Ahí está C y D, entonces puse los 4. Ahora en la imagen no están todos, ¿no ve? Solo están el 1 y el 2. Por lo tanto, el 1 y el 2 nomás. Lo que es en la función f. Solo están el 1 y el 2. Y está, ¿no? Aquí está el 1, entonces puse en la imagen. Ahí está. El 2 también, por eso lo puse. Nuevamente se repite el 2, pero no voy a poner nuevamente. Y luego ahí está el 1, también se repite de nuevo, pero no voy a poner de nuevo 2. O sea, no voy a poner aquí dos veces el 2, ¿no? 2, el 1, ¿no? Es como dije, ¿no? En los conjuntos no tiene que ser, un elemento no se tiene que repetir dos veces. Por lo tanto, los tengo que borrar. Eso sería el dominio e imagen. Entonces, para determinar el dominio e imagen, siempre hay que fijarnos en lo que es la función, lo que es la relación o función, ¿no? Y anotar lo que tengo aquí. En dominio, lo que tengo antes de la coma, ¿no ve? En cada punto. A, B, C, D. Ahí está. A, B, C, D.
En imagen, lo que está después, lo que sería el 1, el 2 y el 1. Entonces el 1 y el 2 nomás, ¿no? Y luego se repiten dos veces. Por lo tanto, solo tengo que poner el 1 y el 2. Ahí está. Ahí se acabó. Ahora, ¿qué me falta? Me dice determinar si es relación o función y determinar el dominio e imagen de la relación o función. Graficar. Entonces, hay que graficar. Esta grafiquita lo he hecho para enseñarles lo que es una multiplicación cartesiana, que es A por B, ¿no? Entonces ya no voy a tocar eso. Voy a hacer otra grafiquita. Entonces, ya sabemos cómo es el dominio. El dominio son las X, ¿no ve? Entonces, el dominio siempre va a estar en el eje X. ¿El eje X cuál es? Es esto, ¿no ve? La línea que está horizontal. Por lo tanto, en el dominio, o sea, voy a poner lo que es A, B y C. Ah, no, me estaba olvidando de la D. A. Ahí está. Después, imagen, imagen, entonces sería 1, 2. Por lo tanto, ahí está. 1, 2. Y listo, hay que graficar entonces, ¿no? Entonces voy a hacer líneas suspensivas. Puntos suspensivos. O líneas discontinuas, mejor dicho. Líneas discontinuas, a ver. Estoy pataleando en esto. Mejor lo haré de la siguiente manera. De cada uno, como yo no puedo hacer líneas discontinuas con esta cosa, me complico mucho. Entonces lo que voy a hacer con borrador. No me salió tan bien. Ahí está, ¿no? Líneas discontinuas, esto igual. Listo, ahora sí. Y ahora hay que determinar los puntos que tenemos, ¿no? Tal como les dije, entonces las intersecciones. Aquí tenemos una intersección, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Ay. Ahí, ¿no? Ahí. Y ahí está. Ahí está la gráfica. Listo, eso sería la gráfica. Ahora hay que tener en cuenta que esto, cuando se trata de números, yo puse 1, 2, ¿no? De manera ascendente o creciente, ¿no? El menor está primero, luego el mayor después. Si hubiera tenido un negativo menos 1, ¿no? Entonces tendría que poner en el eje negativo, que sería menos 1, aquí más abajo, ¿no? Menos 1. Aquí tendría que venir más abajo, ¿no? Y aquí va a tener sus intersecciones igual. Como en este caso tenemos
letras mezclado con números, por eso le puse así, A, B, C, D, ¿no? Y ya está. Entonces yo creo que va a haber un ejercicio más adelante con eso. Entonces ahí ya hemos acabado lo que sería el ejercicio 1 nomás, ¿no? Entonces aquí tardamos, claro, esto lo hubieran podido hacer, ¿no? En 3 minutos o 2. Pero aquí lo importante es saber por qué, ¿no? Es aprender el por qué es función, qué significa este A por B, qué significa esta cosa. Eso es muy importante. Nuevamente les digo, esto es muy importante. A veces va a haber una trampa que va a ser así. F incluido en A por A. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Eso es muy... cada palabra que hay aquí, les sé el dicho por qué está ahí. No está por adorno, está por algo está ahí. Entonces eso sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Esto ya lo voy a hacer más rápido. Entonces, definida por G, dada la relación A por B. Entonces, o sea, dada la relación G, que está incluido, o el A por B está incluido en G, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí yo ya determino, o sea, yo ya viendo este A por B, yo ya puedo decir que los elementos, algunos elementos de A, que van a ser el dominio, ¿no? Y lo que es B va a ser la imagen, los elementos de B. Pero no van a ser todos, ¿no? Eso me lo va a determinar lo que es la relación G. Entonces, ahí está, listo. Se pide determinar si la relación es función, determinar el dominio, imagen, graficar, lo mismo que el anterior. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, voy a tener que graficar mis conjuntos A por B. Digo AB. AB, listo. Lo que viene siendo A va a ser A minúscula B D. Listo, para B que vendría 1, 2, 3. Es el mismo de datos, parece. Sí, es el mismo. Listo, entonces lo que yo me tengo que fijar es en la relación A. Me dice A al 1, entonces A correspondencia 1. Muy bien. Listo, A correspondencia 2. Ahora me dice B correspondencia 2. Me dice C correspondencia 1. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuáles serán nuestras condiciones? A ver. Lo recortaré, me da flojera escribir. Ya, primera condición. Cada elemento de A, entonces como es G A por B, ¿no? Como aquí es A por B, entonces se mantiene, ¿no? Cada elemento de A no debe de tener más de una correspondencia en B. Entonces voy a confirmar eso, ¿no? Primero este elemento de A tiene correspondencia en 1, ¿no? Tiene una línea que va hasta el 1. Y luego tiene otra línea que va hasta el 2. Entonces, no cumple, ¿no ve? Porque aquí me dice, cada elemento de A no debe de tener más de una correspondencia en B. Y esto tiene más de una, ¿no? Lo que es A tiene 2 correspondencias en B. Por lo tanto, esto no es función. O sea, con que un elemento no cumpla
lo que es esta condición, que es primera condición, ya puedo decir que esto ya no es función. Ya no me tomo la molestia de verificar los demás, A, B, D, ¿no? Ya no me tomo la molestia. ¿Por qué? Un elemento de ahí ya tiene dos correspondencias, por lo tanto no sirve. Entonces, pero bueno, ahí ya puedo decir, entonces, G no es función de entrada, ya puedo decir. Pero ahora, quiero que vean esta segunda condición, nada más por ver, o sea, yo ya de entrada, como no, un elemento ya no cumple lo que es la primera condición, ya de entrada pongo G no es función. Pero quisiera que vean esto. Todos los elementos de A tienen una correspondencia en B. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que ni esto cumple lo que es la segunda condición. Aquí tenemos 4 elementos, ¿ve? Y estos 3 tienen una correspondencia en lo que es el conjunto B. Pero el D, no tiene una correspondencia en ninguno del conjunto de B. Por lo tanto, tampoco cumple esta segunda condición. Todos los elementos, o sea, todos los elementos de A tienen que tener una correspondencia. Hay dos condiciones, ¿no ven? Que no pase más de una correspondencia de cada elemento, y cada elemento también de A tiene que tener una correspondencia, tiene que tener una flechita saliendo en B, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ni el 1 ni el 2 cumple las dos condiciones. Por eso, más que todo, recontra no es función. Entonces, listo. Ahora me pide determinar el dominio, imagen de la relación o función. Entonces aquí nuevamente, como es cada relación o función también tiene su dominio, ¿no? Entonces, dominio. ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos siempre en los primeros que hay aquí, ¿no ven? En las primeras letras, por ejemplo, A, B, C. Entonces voy a poner ya. ¿Qué letras? A, B, C. A ver, pondré A, B, C. Entonces, en los conjuntos no puede haber elementos dobles repetidos, ¿no? Por esa razón tengo que borrar uno, que sería A. Entonces lo borro. Ahora, ¿qué sería la imagen? O rango. Entonces me tengo que fijar en los segundos elementos, que sería 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Entonces eso voy a poner. 1, 2, 2, 1. Entonces tengo elementos que se repiten dos veces, ¿no ven? Entonces lo tengo que borrar sus dobles. Listo, ahí está. Dominio, imagen. Ahora la gráfica, entonces ya sabemos. No va a ser A. Aquí ya no tienen que poner A, por cierto, ¿no ve? Estaba cometiendo el error de poner A, es mejor que lo explique. Ahora que tengo que dibujar lo que es la relación, o sea, ya no voy a poner, no tengo que poner al graficar lo que estoy graficando, lo que va a ser mi función G. Mi función G, o sea, los elementos de A por B, ya dije, ¿no ve? Van a estar incluidos en lo que es la relación G. Pero yo cuando grafique, no voy a poner aquí, ¿no ve? A y aquí B. Ya no tengo que poner. Ya no es necesario. Pero hay que recalcar que cuando digo A, ¿no ve? Este A, o sea, pues mi mente mismo me ha fallado. Entonces lo único que quiero decir es, ¿no? Que aquí van a estar elementos de A, ¿no? Elementos de A. Pero lo tengo que usar, no tengo que poner. En aquí me tengo que enfocar en el dominio e imagen. En el dominio ya sabemos que son eje X. Entonces van a estar A, B, C. Entonces, ahí está A,
B, C. Listo, ahora en la imagen 2, 1. Y listo, como esos datos. Ay. Con tal de hacer rápido lo que sea. Claramente de ustedes va a estar más bonito. Ay, no, pero hacer en computadora es una tortura para mí. Listo, entonces ahí están los puntitos. Tengo que señalar los puntos, claro, ¿no? Ver. Ahí tengo que remarcar bien los puntos de intersección. Mi computadora cada vez está más lento. Ay. Listo, ahí está graficado los puntitos de intersección. Hay que remarcarlos bien esos puntitos y listo, ya hemos terminado lo que es el número 2. A ver, pasamos al número 3. Esto ya es por joda, ¿no? Este número 3 ya lo he leído. Básicamente es una aberración, pero tiene su explicación. Entonces, si A es el conjunto de personas y F es una relación en A definida por X, Y, ya sabemos que, a ver, ¿qué está pasando con mi mouse? Ahí está. Este X, Y hace referencia a puntos, ¿no ve? X, Y, o sea, puntos. Va a haber puntos, ¿no? Como esos datos, ¿no? Va a haber, por ejemplo, A, 1, así. Así va a haber, a eso se refiere XY, o sea, hace referencia a que va a haber puntos, que sería dominio, imagen, ¿no? Ahora, pertenece a F, ya sabemos que esto, la bicondicional, significa si y solo si X es hijo de Y. Entonces, aquí me dice, si A es el conjunto de personas y F es la relación en A definida por tantos, determina si esta relación es función de A en A. ¿Y a qué se refiere en A en A? Se refiere, aquí vamos a tener, digamos, un conjunto A. Y en este conjunto vas a estar tú, ¿ya? Porque tú eres parte, este conjunto se refiere más que todo a una familia, ¿ya? Tú. Luego va a estar tu prima. ¿Quién más podría estar? Tu tío. Tu tía. Tu papá. Tu mamá. Tu hermano. Y así podría tardarme todo el maldito día. Pero entonces, ahora, me dice X, Y pertenecen a lo que es función, ¿no? Función X pertenece a hijo. Ya. Entonces, alguien tal vez podría decir, este A en A no es A por B, digo A por A. Básicamente sí lo es, pero no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a tardar harto, ¿no? Así podemos hacer. Aquí vas a estar tú. Entonces más adelante, digamos, me voy a inventar, más adelante va a estar tu papá. No, o sea, claro, los elementos de A por A, ¿no ve? Que sería aquí, elementos de A voy a poner, y aquí también elementos de A, o sea, del conjunto de A, del conjunto de una familia, que serías tú, nuevamente tú, ¿no? Le estoy haciendo la rápida para terminar rápido el video, ¿eh? Tú, luego va a estar tu papá, mamá, ¡ay! Tío. Entonces aquí vamos a tener intersecciones, ¿no ve?
Entonces hacemos una prueba, ¿no? Entonces nos dice que estos puntitos, ¿no ve? A esto se refiere este XY se refiere a esto, ¿no ve? Estos puntos a estos puntos se refieren. Y como vimos en el anterior, a esos puntos se refiere. Entonces, aquí, o sea, entonces estos puntos van a pertenecer a F, lo que es F, ¿no ve? Todavía no hay F, entonces lo que tenemos que es hacer determinar F, ¿no? F, sus elementitos. Entonces, este puntito, ¿cómo se llama? ¿No ve? ¿Esto cómo se llama? Ya sabemos, primero viene el elemento tú, coma, tú de nuevo, ¿no? Tú, nadie como tú. Listo. Pero entonces, aquí me dice, si a este punto, tú, coma tú, van a pertenecer a la relación F. Aquí está, estoy leyendo esto. Si y solo si X es hijo de Y. Entonces, tengo este puntito, ¿ya? Tengo este puntito, mejor lo haré tú, coma tú. Tú, no hay un sustituto. Ya, tú, ¿ya? Aquí, ¿cuál es la X? Ya dicho, ¿no ve? X siempre es el primer elemento que viene, ¿no ve? Luego viene Y. Siempre, acuérdense de eso, eso es muy importante. Entonces, este tú es X, luego este tú es Y. Entonces, aquí está la... Entonces voy a recortar a vestito un ratito. Ya. Entonces he agregado ese punto. Ahora, entonces estoy leyendo, miren, de forma, este es el lenguaje simbólico, ¿no? Este punto XY, que sería tú, pertenece a la función, o va a pertenecer a la función, si y solo si X es hijo de Y. Entonces, este X, que sería tú, es hijo de Y. ¿Es hijo de Y? ¿Tú eres tu propio padre? Ahí está la pregunta, ¿no? Eso es lo que te tienes que preguntar. Y no, por esa razón, no puedes pertenecer lo que sería a la función f. No puedes. Entonces, ese punto descartado. Entonces, ahora miraremos este punto, que sería, ¿cómo sería ese punto? Que sería tú, coma tu papá, ¿no? Tu papá. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el X? Ya sabemos que es primero el elemento que viene primero, ¿no? O sea, y luego Y. Memoríceselo. Ahora, nuevamente. Ahora, este punto que sería, ¿no? Tú, coma tu papá, va a pertenecer a F si y solo si X es hijo de Y. Entonces, X, ¿quién es en este caso? X eres tú, ¿no? Eres tú, ¿no? Tú eres X y Y es tu papá. Entonces, eso a ver, lo reemplazaré, ¿no? Lo haré esto, ¿no? Tú. ¿Ya? Solo he reemplazado, en vez de X, he puesto, ¿no? Papá. Ya sabemos que esto es X, esto es Y, ¿no? Entonces, ahí está. Solo que en vez de X he puesto tú. Esto podría tener, no sé cuál es tu nombre, o sea, me refiero a ti, quien está viendo el video. No sé cuál es tu nombre. Imaginemos que fuera, no sé, el mío, ¿no? En vez de tú voy a poner, digamos, tu nombre. Joel, digamos.
Y el nombre de tu papá no sé cómo se llamará, digamos, ¿no? Entonces pondremos José, ¿ya? Entonces en vez de X voy a poner, en vez de tú voy a poner Joel. Ay, Joel, digamos, ¿no? Los nombres de tu papá, claro. A esto hago referencia, o sea, en vez de poner tú vas a poner tu nombre, en vez de papá vas a poner el nombre de tu papá, en vez de mamá vas a poner el nombre de tu mamá, ¿no? En vez de papá, digamos, José. Entonces, Joel es hijo de José, entonces ahí está la pregunta. Y si es, ¿no? Por lo tanto, como pusiste el nombre de tu papá, entonces como pertenece, por lo tanto, Joel, José, este punto sí pertenece a la relación. Entonces, por lo tanto, voy a poner Joel, José. ¿Ven? Joel, José. Entonces, esto hecho generalmente, ¿no? Sin saber tú, ¿no? Quien está viendo este video, no sé tu nombre. Vas a poner tu nombre. Y en vez de papá vas a poner el nombre de tu papá. En vez de mamá vas a poner el nombre de tu mamá, tío y así. Después vas a tener que hacer pues, ¿no? Con todos. Tú, luego viene en papá, no sé, así, ¿no? Podría. Esto no es necesario que tú hagas, ¿no? Todo esto lo que estoy haciendo, todo esto, esa porquería, no es necesario que hagas. Porque está todo feo, igual lo hice, ¿no? Lo hice más que todo por eso, porque va a estar todo feo, ¿ya ven? Sí, pero hago una referencia, el por qué, ¿no? Alguien podría imaginarse que es A por A, ¿no? A en A. Podría estar en lo correcto, o sea, está en lo correcto, mejor dicho. Pero no vamos a hacer porque vamos a tardar una eternidad. Entonces, volviendo a lo que es, ¿no? Volveremos a Cojo. En vez de Joel, voy a poner tú. En vez de José, voy a poner papá. Entonces, ya he explicado, ¿no? Toda esta cosa de aquí, ¿no? Toda esta avería. Entonces, aquí viendo el conjunto, ¿no? No sé cuántos hay en tu familia. Entonces, tú eres hijo de tu papá. Por lo tanto, tú, ahí estás tú, y ahí está papá. Y cumplimos con esta condición, ¿no? X es hijo de Y. Entonces, perfecto. A ver, ahora, imaginemos tu prima, no sé cómo se llama. Esta prima, ay, prima, coma, entonces X, ¿no? Tu prima va a tener su papá, ¿no? Su propio papá. Y su propio papá es tu tío, digamos. Su papá es su tío, ¿no ve? Y cumple la condición de que X es hijo de Y, ¿no ve? Podríamos hacer de nuevo esta parte, ¿no? Esto de nuevo podríamos hacer. Entonces yo directo puedo poner, ¿no? Con tal de que, a ver, voy a poner tío, con tal de que, o sea, lo que es en esta primera parte, antes de la comita, ¿no ve? La coma que hay aquí, antes de esa coma, tal que en aquí esté el hijo o la hija del nombre que esté en este segundo lado. Prima, tío. Imaginemos que puedo poner un abuelo, ¿no? Abuelo. Entonces, ¿cómo podría hacer? Entonces, primero tengo que poner el nombre o la persona que va a ser hijo de tu abuelo, ¿no? Por ejemplo, tu papá, ¿no? Tu papá, coma, luego su papá, ¿no? Que es abuelo, que es tu abuelo. Entonces, tu papá es X, ¿no? Y tu abuelo es Y. Entonces cumple que X es hijo de Y. Entonces tu papá es hijo de tu abuelo. Por lo tanto, pertenece a la F. Entonces, tal como decía, esto más que todo es un ejercicio de joda. Nada más para reírse un rato. Aquí he explicado una cosa a la rápida, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es más o menos, pero tiene que ver, pero no lo vamos a hacer así porque vamos a tardar una eternidad. Entonces, así puedo continuar hasta terminar lo que es tu familia. Entonces nos inventamos una familia común y corriente. Por ejemplo, el hermano. Entonces, como yo me he inventado esto, entonces terminaré, ¿no?
tu hermano es hijo de tu mamá y también es hijo de tu papá. Entonces, por lo tanto, en la función puedo ponerlo. Entonces, tu hermano, coma, es hijo de tu mamá. Listo, otro. Tu hermano es hijo de tu papá. Listo. Y también otro. Tu prima es hijo de o hija de tu tía. Ahí está. Esto lo que yo me he inventado ya lo he terminado. Ah, tu tío también es, pues, ¿no? Tu tío también podría ser hijo de tu abuelo, ¿no? Así que podríamos inventarnos un montón de cosas. Ahí está. Tú, luego viene tu papá. Ah, falta tu mamá también, ¿no? Entonces, tú, luego tu mamá. Porque tú, X, eres hijo de tu mamá, que es Y. X es hijo de Y. Ahí terminó todo lo que es este ejercicio. Y bueno, para hacer uno más, a ver, aquí el 4 nos pide una función donde a tantos se define. Aquí también R. Esta R se hace referencia, esta R, ¿no? Del número 5. R va a R, que sería más o menos, o sea, una gráfica que ya conocemos, ¿no? Que es X, Y, a ver. Dado los conjuntos y la función, tantos, que asigna cada elemento. Bueno, para terminar el video voy a hacer esto, ¿ya? No era aquí. A la rápida. Entonces, ahora nuevamente, ¿qué significa esto? Otra nueva cosa. Cuando nos dan así, f, dos puntos, entonces ya de entrada f es una función. De entrada, f es una función. Ahora, ¿qué significa esto? A, entonces B. A esto se hace referencia, es más o menos similar al anterior, solo que esto nos va a hacer referencia a que todos los elementos de A van a tener una imagen que va a ser en B. Entonces, imaginemos este, ¿no? Que es la función fx, ¿no? No nos vamos a imaginar de hecho. Esta es la función. Ver, nos daremos un elemento, ya sabemos nuevamente como en el anterior, esto va a ser el dominio y esto va a ser la imagen y. Entonces, el conjunto de A va a ser el dominio y el conjunto de B va a ser la imagen. Eso es todo lo que tienen que saber cuando vean eso. Listo, ahora me daré un elemento de A. Por ejemplo, este menos 1, ¿no? Que estoy agarrando aquí. Este menos 1. Entonces, y lo reemplazaré aquí. Los reemplazaré ahí. Entonces, y voy a poner y menos 1 al cuadrado. En vez de x voy a poner menos 1, ¿no ve? Y cuando pongan un número negativo, se pone así. No lo vayan a poner de la siguiente manera, menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a menos 1 igual. No, eso está mal. Tiene que estar dentro de paréntesis. ¿Ya? Entonces, esto. Entonces, esto es igual a un número negativo elevado al cuadrado, que es menos 1 por menos 1 sería 1, ¿no? Ya, ¿para qué decir? ¿Para qué echarle más ojo? Entonces, 1. Ahora, entonces tengo y igual a 1. Este 1 debe haber en el conjunto de B. Y si me doy cuenta, justo está, ¿no? Lo recortaré y lo volveré más grande. Aquí está. Aquí está, 1. Y así puedo continuar con los otros. Por ejemplo, 0, ¿no? De lo que es A, el 0 puedo reemplazar igual. Entonces, en vez de poner menos 1, voy a poner 0.
que sería el siguiente elemento de A, ¿no? Ojo, 0 al cuadrado. Cero al cuadrado es 0. Y este 0 está aquí, ¿no? Aquí está, 0. A ver, otro. Terminaré de hacer toditos. Luego viene el 1. Entonces 1 al cuadrado es igual a 1. Y este sigue estando aquí. 1. Ahora me daré el siguiente número del conjunto de A, que es el número 2. Entonces 2 al cuadrado. Voy a tener 4. Y este y4 está justamente en B. Entonces, esto, respecto a lo que era el anterior ejercicio, en aquí nosotros ya no tenemos que determinar si esto es una función. Ya de entrada nos van a dar una función. Como les decía, ¿no ven? ¿Y cómo sé que de entrada me va a dar? ¿No? O sea, porque ya está, ¿no? Esto me lo dice, esto me lo dice. F, dos puntos, A, entonces B. ¿Y esto a qué me hace referencia? A, entonces B, que A va a ser el dominio y va a tener ya su respectiva imagen en lo que es el conjunto de B. Listo, eso era todo. Entonces se pide determinar el dominio y rango. Entonces, hemos comprobado uno por uno del menos 1, el 0, el 1, el 2, el cual no debería haberlo borrado. Lo he borrado por... no sé por qué lo he borrado. Ya lo hemos hecho con toditos y nos hemos verificado que toditos está aquí, ¿no ven? Aquí está 0, 1 y el 4. Lo he marcado. Entonces, yo dije y hice prueba con toditos, ¿no? El dominio. Ya sabemos que va a ser los elementos de A. Que es... no debía haberlo borrado. Con esto, con el menos 1 me ha dado era... con el menos 1 me ha dado era... con el menos 1 me ha salido 1, ¿no? He hecho prueba con toditos. No debía haberlo borrado. Eso en su hoja de procedimiento no tiene que estar. La cuestión es que he comprobado que toditos los elementos de A... toditos los elementos de A... tienen su respectiva imagen, ¿no? Toditos los elementos, todito, menos 1, 0, con 1 y con 2 hemos hecho la prueba. Entonces, el dominio es pues, que se llama toditos estos elementos, porque tienen una imagen. Por lo tanto, tengo que poner toditos. Menos 1. No debía haberlo borrado. Es el error más grande de mi vida. Ay. Menos 1. A ver, ¿qué he fallado? Ahí está. Menos 1, 1. No. 0, 1, 2. Listo. Todos estos tienen una imagen. No debía haberlo borrado. Ay, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Voy a tener que hacerlo sí o sí. Entonces voy a hacer prueba con todos los elementos de aquí. Menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? De lo que es A. Entonces, con el primer elemento va a ser menos 1, elevado 2, elevado al cuadrado. Y esto me sale y igual a 1. Siguiente. Ahora toca con el 0. ¿Ve? Ya hemos hecho prueba con el menos 1, ahora toca el 0. Entonces voy a tener 0 al cuadrado. Igual a 0. Siguiente. Tercero, el 1. Entonces voy a tener y1 igual a, y igual a 1 al cuadrado.
Y eso ya sabemos que va a salir 1. ¿Qué más tocaría? El siguiente, que sería el número 2. ¿Ve? El número 2 toca ahora. Cuatro. Ahora, ¿no ve? Ahora ya sabemos que B o Y va a ser los conjuntos de algunos elementos de B. Entonces esto Y1 tengo que marcarlo en el B. Y1. Y0 ya está, lo marco. Y1 de nuevo lo marco, ¿no? Jeje, ¿para qué lo voy a marcar de nuevo si ya lo he marcado, ¿no? Aquí Y igual a 4. 4. ¿Qué números he marcado? El 0, el 1 y el 4. ¿Qué números no he marcado? Es el 2 y el 3. Entonces, respecto a lo que sería la imagen, como dice prueba con todo lo que es el dominio, ¿no ve? Con el menos 1, con el 0, con el 1, con el 2. Entonces, por esa razón puse en el dominio, ¿no ve? Que toditos van a estar. Ojo, hay que tener ojo igual, ¿no ve? Que eso no sería una función, sino si cada elemento del dominio... a ver, ignoren esa parte, ¿no? Ahorita vamos a hacer eso aparte. Entonces ya he hecho prueba con todo lo que es, ¿no? Por ese puesto en el dominio. Ahora la imagen, entonces lo que he marcado, que sería 0, 1 y el 4. Entonces voy a poner eso. 0, 1 y el 4. Listo, ahí termina. Ahí he terminado. Ah, no. De la función y gráfica dice, oh Dios mío. Yo. Entonces, el dominio, ya sabemos, dominio menos 1, 0, 1. Entonces, ahora como aquí, cuando se trata exclusivamente de números, entonces nosotros vamos a poner este menos 1, nosotros sabemos que está en el lado negativo, ¿no? Por lo tanto, voy a poner aquí en este lado, pasando lo que es, ¿no? Porque aquí está el 0. Esto ya lo hemos aprendido en el colegio, así que no hay mucho problema. Menos 1. Luego más adelante está el 0. Luego más adelante está el 1. Aquí más adelante el 2. Y listo, ya hemos terminado de poner los 4 elementos del dominio. Ahora toca la imagen. Es 0, 1, el 4. Entonces 0 ya está aquí, ¿no? Lo que sería en el punto de origen. 1 va a estar aquí. Ahora, en la parte de graficar, como aquí yo no tengo cuadraditos, o sea, aquí este espacito en sus hojas, digamos, va a ser, en sus hojas cuadriculadas, esto va a ser un cuadrito, ¿no? Entonces más arribita va a estar el 2, más arribita va a estar el 3, más arribita va a estar el 4. No estoy poniendo los números, ¿por qué? Porque no pertenece a la imagen, ¿no? Aquí podría poner el 2, aquí podría poner el 3, pero no lo he puesto. Y la razón, el por qué, porque no pertenece a la imagen. O sea, en mi imagen está el 0 y 1 y el 4. Pero tengo que respetar esos espacios que iban a estar, que sería el 2 y el 3. ¿Ve? Estos espacios que sería el 2 y el 3 lo tengo que respetar. Por eso el 4 está mucho más arriba. El 4 está mucho más arriba, ¿no? En aquí este 2 y el 3. Claramente no voy a poner, pero esos espacitos, ¿no? Estos espacios que hay aquí, los tengo que respetar. Listo, porque esto es una gráfica ya con números, esto es una recta real o es el plano real que es de XY. Entonces, por esa razón. Ahora, tengo que ponerme mis puntitos, ¿no? Entonces, voy más arriba. Esto. Entonces, con menos 1, ¿no ve? Lo que es menos 1 del eje X, ya sabemos. Del menos 1. No he puesto los puntitos. Debería ponerlos. Los pondré. ¿No ve? Esto va a ser una relación o función f. F
f, hice con menos 1, ¿no ve? Menos 1 y me salió y igual a 1. Entonces tengo que poner eso. Tengo que poner esos puntos. Hice con menos 1 y me salió y igual a 1. Entonces, coma y. Otro punto. Con el 0, ¿no ve? 0 y me salió y igual a 0 igual. Entonces ese punto. 0,0. Ahora en aquí viene después el 1. Entonces con 1 nuevamente me salió 1. 1,1. Ahora, hice con el 2, ¿no ve? Hice con el 2. Ya sabemos que el 2 viene de A. Ya sabemos que A es el dominio, ¿no ve? A es X, por esa razón, ¿no? A es X. No me voy a cansar de repetir, eso es muy importante que entiendan. Por esa razón yo pongo el 2 primero, ¿no? El 2 pongo primero, 2, y luego pongo el valor de y, que me ha salido y4. ¿no? Listo. Entonces estos puntos tengo que remarcarlos. Menos 1, 1. Entonces este punto tengo que, aquí va a estar 9, menos 1. Tengo que hacer puntos suspensivos igual que la anterior vez. Y en aquí igual, con el 1 igual tengo que hacer puntos suspensivos. Y donde intersectan tengo que hacer ese puntito. Lo marcan bien en sus hojitas. Yo aquí en esta computadora solo se niego. Ahí está, ese punto. Listo, ahora paso al 0, 0. Uy. El 0, 0, y ya sabemos esto es el punto de origen, ¿no ve? Aquí el 0, 0, entonces ya no es necesario. Pero igual voy a poner un punto. Ay, es difícil para mí poner un puntito aquí con el mouse. Ahí. Luego viene el 1, 1, entonces ya sabemos nuevamente con el 1, 1. Puntos suspensivos verticalmente, puntos suspensivos horizontalmente, intersección. Ahí está, otro punto. Ahora viene el último punto que es 2, 4. Entonces voy a hacer puntos suspensivos nuevamente. Con el 4. Ahí está, el 2, 4. Ahora, vean que aquí yo no marco, ¿ve? Esta intersección, ¿no ve? Que es entre el 1, que es entre el 1 y el 4. Esto no estoy marcando. ¿Por qué? Porque eso no es mi función. Yo solo tengo que poner los puntos que he encontrado de mi función. Y esos puntos ya he puesto en sus respectivas posiciones. Y listo, ahí he acabado lo que sería la gráfica, la función, ya el ejercicio. Entonces, para verlo un poco más global, ahí está. Se pide determinar el dominio y rango de la función y graficar, ¿no? Listo, ahí está. Eso sería todo.